Hola, ¿qué tal? Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Química en la UAM Iztapalapa. Nuestros nombres son Ávila González Ana Victoria y González Calleja Nadia Maday. Y les vamos a platicar el tema de frecuencia de onda y de vibración. ¿Qué es la frecuencia de onda? Se denomina frecuencia a la cantidad de veces que se reitera un suceso o proceso en un cierto periodo temporal. Por otra parte, una onda es un movimiento periódico cuya propagación se desarrolla en el vacío o en un medio físico. Se puede decir que una longitud de onda es el número de veces que se repite una onda en una determinada unidad temporal. Hablemos de ondas. Las ondas son un fenómeno natural común e importante. En física se conoce como onda a la propagación de energía y no de materia en el espacio debido a la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como lo son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno de ondas puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, como por ejemplo aire, agua, tierra, etc. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia que se propagan en el tiempo, según lo descrito por la teoría de ondas. De acuerdo al origen de las ondas o de la naturaleza del medio a través del cual se propagan, dependerán los efectos de su aparición y sus características. Podríamos hablar de ondas de luz y de sonido, entre otras, cada una con propiedades físicas y frecuencias diferentes, dependiendo del medio en el que se propagan y de cuánta energía transportan. Algunas ondas, como las ondas sonoras, no pueden transportarse en el vacío, requieren de un medio físico. Otras, como las ondas electromecánicas, pueden hacerlo perfecta y velozmente. Es así como operan los satélites artificiales, que reenvían la información a la Tierra mediante microondas. Podemos clasificar las ondas de acuerdo a distintos criterios, uno de ellos según el medio en el que se propagan. En este medio existen las ondas mecánicas. Estas precisan de un medio elástico, ya sea líquido, gaseoso o sólido, y de condiciones determinadas de temperatura y presión para propagarse efectivamente. Un ejemplo de ello son las ondas que se propagan por el aire o por el agua. Existe el tipo de ondas electromagnéticas. Estas no requieren de un medio porque se pueden propagar en el espacio vacío. Por ejemplo, la luz. También tenemos las ondas gravitacionales. Estas son alteraciones del espacio-tiempo y están recién confirmadas por la ciencia. Otro criterio muy importante de las ondas es según su periodicidad, para el cual tenemos ondas periódicas. Estas presentan ciclos repetitivos. A su vez también tenemos ondas no periódicas. Estas presentan ciclos irregulares. Un criterio más es según su dirección, para el cual tenemos ondas unidimensionales, las cuales se propagan a través de una sola dimensión en el espacio. Tenemos ondas bidimensionales, las cuales se propagan a través de dos dimensiones y suelen llamarse también ondas superficiales. Tenemos ondas tridimensionales, las cuales se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse ondas esféricas. El último criterio, y no menos importante, son según el movimiento del medio, en el cual existen las ondas longitudinales, las cuales son partículas del medio que se mueven en la misma dirección en el que se propaga la onda. Al igual que las ondas transversales, las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Es importante hablar de las partes de una onda. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta es el punto máximo en la ondulación. Valle es el punto más bajo de una onda, es decir, lo contrario de la cresta. Periodo es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Frecuencia es el número de veces que se repite en una unidad determinada a razón del tiempo. Longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Y por último, ciclo, que es la ondulación completa de principio a fin. Con
Continuando con el tema, ahora hablaremos de cómo se propagan las ondas. Las ondas suelen necesitar de un medio material para propagarse, aunque algunas lo pueden hacer perfectamente en el vacío, dependiendo de la naturaleza de la onda. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas que construyen oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos se desplazan a la velocidad de la luz, es decir, no requieren de un medio material para propagarse. En cambio, las ondas mecánicas precisan de un medio físico para propagarse, como puede ser el agua, un metal o el aire. Un ejemplo es cuando arrojamos una piedra a un estanque. La piedra provoca una onda que se propaga a través del agua. Ahora bien, mi compañera Madaí ya les platicó un poco acerca de la frecuencia y las ondas. Ahora yo les platicaré sobre las vibraciones. Vibraciones, ¿qué son? La vibración es una oscilación mecánica en torno a una posición de referencia. Es la variación de la magnitud, se puede hacer muy grande o más pequeña que la referencia. La vibración es el resultado de fuerzas dinámicas en las máquinas o estructuras que tienen partes en movimiento o que están sometidas a acciones variables. Señales de vibración. En la práctica, las señales de vibración, por lo general, consisten en muchas frecuencias que ocurren simultáneamente, de modo que no podemos ver de forma inmediata, simplemente observando el patrón de tiempo de amplitud, cuántos componentes hay y en qué frecuencias ocurre. Estos componentes pueden ser revelados trazando la amplitud de la vibración contra la frecuencia. El gráfico que muestra el nivel de vibración en función de la frecuencia se denomina espectrograma de frecuencia. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los tipos de vibraciones. Para ello, vamos a comenzar con lo que es la vibración libre. Es la vibración que un sistema ejecuta cuando se separa de su posición de equilibrio y se abandona libremente. La frecuencia correspondiente a la vibración libre del sistema se denomina también frecuencia natural. También tenemos la vibración forzada, que es el movimiento vibratorio realizado por un sistema mecánico cuando su movimiento es forzado por una perturbación externa. Se llama frecuencia forzada a la frecuencia de la vibración asociada con un sistema excitado periódicamente. Cabe mencionar también que existe el tipo de vibración amortiguadas. Son aquellas en las que en cada ciclo el sistema pierde energía debido a las características disipativas de la misma razón, por la cual la amplitud de la oscilación está disminuyendo. Como uno de nuestros últimos temas, tenemos las características de las vibraciones. Una vibración se caracteriza por su frecuencia y su amplitud. La frecuencia es el número de ciclos que realiza el sistema o la partícula en un segundo. Está representado por la letra F y la unidad de medida que todos conocemos es el hertz. Y sabemos que un hertz equivale a un ciclo por segundo. La amplitud de la vibración es la distancia entre un máximo y un mínimo. Esto quiere decir que, se mencionó anteriormente que es de la cresta al valle o
puede medirse desde el periodo, que es la línea donde va corriendo nuestra frecuencia, y se puede medir de la parte central a la parte más alta o mínima de nuestra onda. Esto es del sistema que nosotros estamos estudiando y de acuerdo a la posición de referencia. Bueno, a manera de ejemplo, para este tema hemos preparado un pequeño experimento del cual nos hablará mi compañera Madai. Para nuestro experimento utilizaremos 2 copas de cristal o vidrio, una hoja de papel, es decir, un trozo, 70 mililitros de agua y granos de café, chocolate, arena o azúcar. En nuestro caso utilizaremos chocolate. ¿Qué ocurre cuando frotamos la copa que contiene agua cerca de la copa que está vacía? Bueno, al frotar la copa que contiene agua, esta produce ciertos sonidos y vibraciones, los cuales hacen que los granos de chocolate se acumulen en regiones nodales, formando ondas de tipo estacionario. Las ondas estacionarias se caracterizan por la existencia de zonas donde la vibración es alta, es decir, en los vientres, y zonas donde la vibración es baja o nula, los nodos. Con esto, nosotras hemos concluido nuestra presentación sobre el tema de frecuencias de onda y vibración. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que el tema haya sido de su interés y nos estaremos escuchando en la próxima. Hasta luego.